grabar. ¿Qué tal, chicos? Pues bueno, les estaba platicando que las condiciones ahorita en cuestión faros, pues cada faro pone sus limitantes de espacio y gente. Entonces, el faro Oriente está manejando una cantidad muy mínima de asistentes. Entonces, esa cantidad tan mínima, algunos mencionan que por uno de los pisos, en todo el piso, nada más puede haber entre 7 o 8 personas. Entonces es prácticamente nada, ¿no? Tan solo el otro día estaba platicando con uno de mis amigos que los que ya estábamos en ese piso ya éramos como 9 y todos éramos trabajadores, ¿no? En realidad no había ningún alumno. Entonces, supongo yo que asimismo también se van a manejar limitantes de espacios y de gente en los faros, en el faro Aragón. Entonces, bueno, esa es una. Y la otra es de que como tal, ahorita nos están dejando dar talleres entre que quieren y que no, con poca gente, quieren que los demos en espacios muy abiertos y eso va a ser lo que resta prácticamente del año. Entonces, mi contratación otra vez vuelve a acabar en diciembre y de ahí de diciembre, pues valdría la pena checar. Se han estado haciendo como pláticas con respecto a nuestros, ¿cómo se le llama? Nuestros tipos de contrataciones para mejorarlos y que seamos por fin trabajadores estables. Pero si eso pasa, bien que mal, en enero, en diciembre dan los presupuestos, en enero se empiezan a organizar, en febrero suelen salir las convocatorias y en realidad yo entro a trabajar hasta marzo. Entonces, muy probablemente va a ser difícil que nos dejen dar un taller ahorita en Aragón y si nos lo dejan dar, casi va a ser, estoy seguro, hasta marzo del próximo año, ¿no? Por toda esta condición. Acá en Oriente sí voy a estar dando talleres, precisamente lo que estaba hablando con Toño ahorita que se salió. Aquí en Oriente había un programa que se llamaba Modular. El programa Modular es como una especie de especialización en artes visuales. Entonces, ya es teóricamente su último semestre, aquí se maneja por semestres, entonces yo voy a dar el último modular de dibujo. Por lo mismo, les voy a dar una clase de dibujo muy espesa, muy específica de dibujo. Entonces, me quiero como abordar a los chavos que vayan, ¿no? Esa clase principalmente va a estar dirigida a presencial, aunque sí pienso grabar algunas cosas y como tips o tareas o cosas por el estilo, para que los que nos vean en línea puedan seguir, si lo gustan así, la clase de dibujo. Pero me va a ser muy difícil dar la clase de dibujo en línea y al mismo tiempo darla en presencial, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es darla en presencial, grabarla, editarla, subírsela, tal vez poner algunos ejercicios, tareas, cosas por el estilo, y así manejar la cuestión de dibujo en línea, ¿no? Eso será los sábados. Por otro lado, tenemos esta clase que es la de técnica de los materiales, y pues en esta clase pues sí vamos a abordar más, todavía un poquito del asunto de pintura que habíamos estado trabajando. La clase pasada pues vieron que trabajamos como lo básico de algunos temas, sobre todo de pinceles, de tipos de bastidores, un poquito ya son a fin de cuentas temas que ya hemos tratado anteriormente.
de qué tipo de, si le metemos tabla delgada o si metemos alguna tabla un poco más rígida, qué tipo de imprimatura conviene. Ya vieron y existen los videos de los tipos de imprimatura que ya en teoría saben hacer. La ventaja es de que si alguien gusta y quiere aprender cómo se hacen en la imprimatura, es más fácil que ya como esto sirva como una especie de tutorías para, oye, me pasó esto, ¿qué puedo hacer? O ir revisando específicamente algunos ejercicios que ustedes traigan, ¿no? Supongo, no sé, veo que de repente cuesta un poquito más de trabajo cuando es en este horario, porque en el de las 2 de la tarde siento que había como más gente. También podemos hablar eso si es que hace falta como que cambiemos el horario. Yo pensé que inclusive hasta como estas horas iba a ser un poquito más sencillo que los viera a más ustedes, pero lo checamos. Igual ahorita les pregunto a ustedes en lo personal, ¿no? Y pues les decía, vamos a estar trabajando como más ya esta otra parte del dibujo y de la pintura que sigue, aprovechando precisamente que ahorita también estoy tomando unos cursos y les pueda como pasar algo de esa información, ya sea en ejercicios o de manera tal cual como en textos o libro, ¿no? De hecho, justamente ahorita conseguí un poquito de material, sobre todo son tips, déjenles pongo uno para que bueno, vemos ahí uno o dos, no se los pondré todos, la verdad es de que quería que en la clase viéramos como cada una de estas, pero yo creo que más bien se los voy a poner como en un formato, se los mando al WhatsApp, también se los voy a mandar al Classroom, para que cada uno lo pueda checar. Me pareció interesante, es de un libro de pintura, no recuerdo ahorita muy bien cómo se llamaba, pero es de un artista que se llama Gustavo González Echeverría. Me pareció interesante, empecé como a leerlo, voy a investigar un poquito más, porque maneja como series de tips pequeños, ¿no? Son como un montón de tips chiquitos que les pueden ayudar a avanzar un poquito, ¿no? Miren, si quieren les transmitiré como ahorita alguna de esos como imágenes. Vamos a revisar. Permítame tantito, ¿eh? A ver, vamos a ver cuál vi que se veía bueno. A ver, esto es como muy básico. Normalmente lo utilizamos cuando hacemos algo que se le llama pinstripe. Déjense los muestro. Es Ok, para líneas rectas. Recuerden que les había mencionado alguna vez el cómo hacer la caligrafía. Si mal no recuerdan, era como agarrar el lápiz y con uno de los dedos ponerlo sobre la superficie y así hacer la caligrafía, ¿no? Ese dedo también se suele utilizar mucho como una regla, como una especie de guía para trabajar líneas rectas o para hacer ciertas partes de la pintura del dibujo que requieren mucho más detalle. Por ejemplo, el dedo nos marca un poquito siempre manejar la misma distancia, es decir, del lienzo al papel, siempre manejar la misma distancia, puedes acostarlo, obviamente manejas una distancia parecida, o también nos ayuda precisamente a trazar como más derechito. Para quien alguna vez ubique la herramienta del router, es un poco eso, es decir, un router es una especie como de taladro que le ponen una guía y la guía te marca cómo vas a ir cortando, pero como no puedes deshacer la guía, entonces el router siempre se va a ir derechito y siempre se va a ir a la misma distancia el router de la madera, ¿no? Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, vamos a leer lo que dice. Los pinceles rectas limpian, se puede el dedo, meñique,
La pintura debe ser líquida y no espesa, y si usamos un pincel redondo podemos presionar el mechón para variar el grosor. Sí, por ejemplo, aquí se los está mencionando, ¿no? Si normalmente ustedes manejan una distancia constante, van a hacer el mismo tipo de línea. Si ustedes agregan presión o van acostando o van separando ahora sí que manejando diferentes separaciones, obviamente la línea se va a hacer más delgada y más gruesa. Hay ocasiones en las que sí necesitamos hacer esto. Normalmente esto lo vemos un poquito más en dibujo, que es cuando metemos un poquito de presión al lápiz, y es algo que denominamos, calidad de línea. Entonces, en la calidad de línea sí manejamos como este tipo de efectitos, ¿no? Y si se dan cuenta, me gustó como la presentación del libro porque son puros tips, o sea, no engloba como mucho tema, simplemente te va pasando algún tip, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a ver. Esto está bastante interesante, fíjense, los estoy moviendo como al azar, pero aquí nos está manejando algo de grados de libertad. Ahorita vamos a hablar un poquito precisamente de esta parte de los grados de libertad. Vamos a ver qué es lo que dicen, como tips acerca de grados de libertad. Las articulaciones que usamos al pintar el pincel con el brazo y la mano son 8 por lo menos. Los grados de libertad son las medias de flexibilidad de un brazo robótico, también son respecto a las posiciones de una herramienta en nuestra anatomía. Nos ha dotado de un despliegue más amplio de acciones. Ok, básicamente nada más es como las articulaciones que tenemos, ¿no? Esto está bastante interesante cuando lo completamos con información práctica, ¿no? Por ejemplo, aquí si ustedes lo notan, vamos a ponerlo como el que está en el hombro, sería el 1, el que está en el codo 2, muñeca 3, y ya después los de los dedos, ya sea el dedo gordo o los dedos como tal de la mano, ya los manejaríamos como 4, 5 y 6, ¿no? Normalmente cuando ustedes, esto se los iba precisamente a mencionar un poquito más adelante, pero vamos a aprovechar ahorita que ya salió la imagen. Pues permítame, porque creo que no está mi computadora bien encendida. Y si no, no tardará en apagarse. Ahí está. Ay, otra vez. Perdón. A ver. Permítame un minutito, ¿eh? Ya, disculpen, es que ya mi cargador de por sí está muy, muy exótico mi cargador. Entonces es de esos cargadores que tantito lo mueves y ya no carga. Bueno, les comentaba que aquí ya salió a connotación esta parte como de la cantidad de articulaciones que tenemos en nuestro brazo. Está por demás un poco como profundizar en cómo son los movimientos de cada una de las articulaciones, y les decía que esto se los quería comentar más adelantito. Cuando nosotros pintamos un cuadro, es decir, cuando vamos a hacer la totalidad de un bastidor, lo más preferible es de que primero bocetemos, que primero hagamos todas las generalidades de este cuadro y ya después nos vayamos con las particularidades. Ahora, en esta onda de las particularidades y las generalidades, cuando nosotros estamos empezando un cuadro, es decir, las generalidades de toda esta pieza, lo más normal es que utilicemos más las articulaciones 1 y 2, ¿no? Entonces, digamos que de toda la fuerza que tenemos,
el 70% se debe de ir a 1 y 2. Entonces, digamos que tenemos ahorita aquí el cuadro, ¿no? Yo para elaborar toda esta parte de la parte plumaria, de la cabeza, ir colocando dónde va todo lo demás, es decir, los ojos, nariz, inclusive un poco los hombros, etcétera, yo debería de utilizar, como lo vieron ahorita, también hombro, sería la articulación 1, y la articulación 2. En realidad, yo estoy utilizando más esas expresiones que me orillan más a hacer mi obra más general, es decir, a no meterme en conflictos, ¿no? Cuando ustedes van avanzando, ya pueden empezar a utilizar la articulación 3, 4, 5 y 6, es decir, de muñeca y dedos. Pero no se lo recomiendo en un inicio, porque esto lo único que va a provocar es que ustedes, en vez de estar haciendo toda la generalidad del cuadro, estar marcando dónde empieza, dónde acaba, porque recuerden que al principio lo que debemos de analizar son las proporciones, ¿no? Es decir, yo digo, por ejemplo, aquí, esta parte va a sobrarme todavía el cachito rosa de al final del cuadro. Después, aproximadamente a donde está ¿qué será? Como un poquito más abajo de la diadema, es decir, como por acá, esta parte deberá ser mi mitad del cuadro. Es decir, yo estoy hablando que aquí es la primera mitad y aquí tendría que ser la segunda mitad, ¿va? Y ustedes deben de desarrollar esto. Si yo trabajando esto de repente dije, ay, a ver, y empiezo con los detalles, empiezo con los ojos, empiezo con la nariz, empiezo a poner que las pestañas, empiezo a poner un detallito que por acá me gustó. Como les decía, ya empezamos a utilizar las articulaciones 3, 4, 5 y 6. Esas en un inicio no hay que usarlas, ¿va? Entonces, acostúmbrense un poquito más, precisamente por eso es la onda de que siempre como que se las han dicho, ¿no? De suéltense, porque precisamente la soltura lo que les va a dar en su trazo va a ser que dediquen tiempo en los cimientos de su construcción. Es decir, cuando uno, precisamente como estabas diciendo, Sun, en la clase pasada, uno cuando está haciendo su casa, pues no ves qué puerta le vas a poner, ¿no? O qué cortina le vas a poner, sino primero enfóquense en los cimientos de la parte de abajo y a partir de eso empiezan a construir. Lo mismo pasa en escultura. Si no hay una buena construcción, no hay una buena escultura, ¿no? Y lo mismo en dibujo. Si no hay una buena proporción de dónde va cada parte, su dibujo inevitablemente va a fallar. Y lo peor de todo es que, igual que en las casas, por ejemplo, si hay un muro que se está venciendo o si hay alguna zona que se está hundiendo, muy seguramente es porque en esa parte de abajo no le prestaron la atención debida, ¿no? Decía un amigo hace poco que su abuelo se dedicó mucho tiempo a poner una cantidad inmensa de cimientos en el terreno donde vive, ¿no? Él vive en un pueblo en Oaxaca. Y cuando le preguntaban, todo el mundo se burlaba de él. Decía, pues es que estás poniendo una cantidad tan grande de cimientos que no la vas a ocupar. Es decir, tú estás poniendo cimientos como si fueras a construir un edificio de 3 o 4 pisos. Y él decía, bien, es que mi familia va a crecer y a fin de cuentas ellos se van a quedar con la casa y yo les quiero dejar unos cimientos lo suficientemente fuertes para que ellos puedan construir su casa sin ningún problema. Entonces, lo mismo pasa en un dibujo errado, en un dibujo que está mal. Hay ocasiones en las que yo veo algún dibujo y me dicen, oye, es que no sé por qué no me sale. Y en realidad el problema
es desde los cimientos del dibujo, ¿no? Es que mira, esto no te va a salir porque todavía te cuesta trabajo entender la parte del cubo, ¿no? Entender la parte frontal y las partes laterales. Entonces, si no has entendido bien esta parte, va a ser muy difícil que te pases a tonalidades, ¿no? A sombras. Y todavía va a ser más difícil que te pases a color y tanto tonos cálidos, tonos oscuros, te va a costar mucho, mucho trabajo, ¿no? Entonces, no dejen en saco roto eso. Recuerden siempre que vayamos a empezar, traten de empezar con las articulaciones, aquí como lo vemos en la imagen 1 y 2, suéltenlas. Por eso también la importancia de dibujar en grande, porque en dibujar en grande uno se vicia, ¿no? Se vicia en el sentido de que siempre en una hojita, digamos, en un espacio como estos, así de pequeñito, pues en realidad siempre vas a estar dibujando con el músculo 3, 4 y 5, ¿no? Nunca vas a hacer más. En cambio, en una hoja más grande, o te acostumbras a usar todo tu brazo, o vas a terminar haciendo dibujos muy pequeñitos, ¿vale? Entonces, aquí con esto, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Estas imágenes se las voy a pasar. No son muchas, les digo, son de un libro que encontré. Les digo, el artista se llama Gustavo González Echeverría. Lo voy a investigar un poquito, pero me gustó porque son como puros tips, ¿no? Puros tips chiquitos, pero a fin de cuentas de todos esos tips podemos sacar mucha información, ¿no? A ver, vamos a analizar nada más alguna otra. Bueno, esto es lo básico, ¿no? De cómo agarrar mano y pincel. Muy seguramente los tips buenos han de estar como por acá cuando se ve la obra. El tipo de toque, los esfumados. Se los voy a pasar para que le den una checadita y si quieren lo platicamos. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, por lo menos ahorita, de esta parte? No, Isa, gracias. Bien, no. Pues bueno, ya habíamos platicado acerca de los pinceles, ya les había dicho que les recomiendo ahorita nada más unos 3 pinceles. Vamos a empezar con lo básico, es decir, primero a trabajar luces y sombras. Después de las luces y sombras, ya vamos a trabajar un poquito más de color, grisallas, etcétera, ¿no? Pero también esto va a servir para quien de repente no tiene como tantos materiales, pues pueda como acceder a ellos fácilmente, ¿no? A ver, bueno, después de esto, lo que me tocaba pasarles de información era el tipo de pintura que vamos a estar trabajando. Ya les había dicho también que en su mayoría de las veces vamos a estar trabajando con óleo. Entonces, el óleo tiene 2 maneras de estarse trabajando. Una opción es o pastoso o la otra opción es muy líquido. Pero en el muy líquido se pueden hacer cierto tipo de trabajos. Yo, de hecho, suelo trabajar un poquito más con líquidos porque a mí me permite que seque mucho más rápido. Además de que también es más económico, pues casi estar diluyendo todo el tiempo tu material. El problema es que cuando estamos trabajando con líquido, pues inevitablemente se escurre, ¿no? Aunque hay técnicas especializadas que trabajan precisamente así, ¿no? Ahora, la otra opción es trabajarlo pastoso. Recuerden la regla que les había mencionado anteriormente, que mientras más pegajoso y más tarde en secar, va a agarrarse mejor. Es decir, nosotros al diluir la pintura, es más fácil que se descarapele, se caiga por cualquier cosa, porque no solamente estamos diluyendo la espesura o el medium que tiene la pintura, sino que estamos diluyendo también su calidad. Es decir, si nosotros tenemos un óleo bueno, un Winsor & Newton,
y lo diluimos además con aguarrás en un 50%, por así decirlo, y lo hacemos como una especie de tinta, básicamente ya tenemos un óleo Dr. Ackle, ¿no? Entonces, lo bueno que teníamos, lo diluimos para hacer uno, sí más, pero de menor calidad, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado ahí con eso. Por ejemplo, a mí me pasó en una ocasión que estaba trabajando una pintura con aerógrafo y tenía un problema normalmente la pintura con aerógrafo tiene que salir con el aire. Si tu compresora no está bien purgada o ya llevas también muchas horas trabajando, eso también suele pasar, el aire se mezcla con un ingrediente que no debería tener, que es el aceite. Entonces, en esa ocasión yo estaba pintando y acabando de pintar prácticamente le pasaba la mano y con la mano se iba la pintura, ¿no? Porque tenía una pintura que era base thinner, se le había mezclado aceite de compresor y había quedado de muchísima menor calidad. Un poco eso pasa cuando diluimos, ¿no? Entonces deben de ser cuidadosos a cómo diluir su material, principalmente pues el óleo, porque como ya les dije, mientras más dilución van a tener menos poder de adherencia, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos esas dos opciones, pintar tanto pastoso como pintar más húmedo, ¿no? Otro de los tips que tenía que darles es traten de ser muy organizados, ¿no? De hecho, por una u otra razón me ha tocado siempre llegar a la misma conclusión de que pareciera que no, pero se tiene que ser ordenado, aunque sea a su manera, ¿no? Porque también ustedes han visto algunos estudios de artistas súper desordenados. Si quieren verlo así, podríamos decir que son artistas un poco más viscerales, más de hacer con lo que se siente, pero casi por regla general no son pintores a los que se les pide un retrato, ¿sí me entienden, no? Son pintores, es otro tipo de pintura, ¿no? A un pintor más académico, más del que se espera una apariencia en un retrato, por ejemplo, sí es recomendable tener un adecuado orden, ¿no? Eso les digo, yo lo aprendí a la mala y a la buena, ¿no? ¿Por qué a la buena? Porque llegué alguna vez a trabajar con un amigo, él tenía un serio TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, entonces él tenía todo su taller totalmente impecable, ¿no? Así súper limpio, todas las cosas estaban en un lugar por una razón, vaya, inclusive, o sea, imagínense qué fuerte trastorno. Yo una vez le enseñé a trabajar un poco con aerógrafo, ¿no? Le gustó mucho el aerógrafo, entonces como yo lo vi un mes, 2 meses después, por otro trabajo, y me dijo, mira, ya me compré mis aerógrafos. Y me enseñó, me sorprendió porque nadie se compra, por ejemplo, una tirada de 2 o 3 aerógrafos al mismo tiempo, ¿no? Él al principio se compró uno, como a las 2 semanas se compró otro y así sucesivamente. El chiste es que terminó con 3 aerógrafos. Le pregunté, oye, ¿para qué los estás ocupando? Yo les puedo decir, por ejemplo, yo tengo cerca de, creo que ya ahorita bajaron, pero son como 10 a 13 aerógrafos, ¿no? Yo le pregunté, ¿para qué quieres tanto? Dice, lo que pasa es que este aerógrafo es para tonos claros, este aerógrafo es para tonos cálidos, ¿no? O cálidos, este es para tonos fríos y este lo utilizo para tal cosa, ¿no? Entonces,
tiene su razón de ser, pero en realidad llevarlo tan así es un poco exagerado, pero él veía que yo llegué a notar trabajando con él, que trabajando de esa manera uno es mucho más eficiente, digamos, cuando han visto como imágenes de japoneses sobre todo trabajando, ellos tienen una cultura de la eficiencia al 100, ¿no? Ustedes algún día, a ver si tenemos chance, lo buscaré, algunas imágenes de fábricas japonesas tienen hasta el piso como marcado del orden en el que tienen que trabajar, ¿no? Esto les da su máxima eficiencia y en cuestión tiempo-trabajo ayuda muchísimo, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, poco tiempo para pintar, poco tiempo para trabajar, poco tiempo en general para hacer las cosas, ayuda mucho ser, la verdad, organizado, de definir qué cosas se van a hacer en un inicio. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, que necesito hacer algo que a lo mejor me vaya a tomar 1 hora, ¿no? A lo mejor hacer una pátina para alguna pieza me va a llevar 1 hora, pero si hacerla o encontrar las piezas o los ingredientes para mi pátina ya me tomó 20 minutos, en realidad ya no estoy siendo eficiente con el trabajo, ¿no? Obviamente esto es como para un grado de alguien que ya se dedica más profesionalmente a esto, es decir, que tienen que valorar como el tiempo en el que le están invirtiendo, porque obviamente pues cada tiempo perdido, cada minuto perdido, pues les puede repercutir en su bolsillo, ¿no? Y más aún cuando son proyectos que tienen fecha y hora de entrega. Entonces, como regla general, les digo, sean bastante organizados, ¿no? Ahora, la organización, ¿cómo entra uno dentro de los tantos parámetros que entra dentro de la pintura? Hay muchas ocasiones en las que les dan tips de, ¿sabes qué? Tenemos estos cinco pinceles. De estos 5 pinceles, lo voy a utilizar para tonos piel, a lo mejor para todo lo de la piel. Lo voy a utilizar para el fondo y para a lo mejor trae un vestido rojo, ¿no? Los rojos y algunas de sus tonalidades, ¿no? Entonces, cuando uno está trabajando, debe de ser bastante limpio al trabajar. Hay varias opciones para eso. Una opción pueden tener sus clásicas camisas como trapos ya viejos para todo el tiempo constantemente estar limpiando sus pinceles. Otra que muchos utilizan es ¿cómo se llama? Como las toallitas, ¿no? Como servilletas, más que las toallitas. Esa sería otra opción. Las que son de servilletas o toallitas como las azules, les muestro algunas para que tengamos como parámetro. A ver, mira. Lo que les decía, ¿no? A lo mejor podemos normalmente tenemos nuestros pinceles. Es raro que alguien los tenga así porque normalmente se van a manchar mucho. Normalmente lo que solemos hacer es acomodarlo así, ¿no? Como dándole su separación. Entonces, por ejemplo, yo ya sabría, ¿sabes qué? Lo voy a utilizar para los tonos piel, para la ropa, a lo mejor para el vestido y para el fondo, ¿no? No olvídense ahorita del tamaño, ¿no? Imagínense que todos son como del mismo tamaño. Entonces yo ya iría escogiendo qué pincel voy a utilizar y es importante estarlos limpiando, ya sea con las servilletas o yo utilizo mucho estas, ¿no? Son
creo que son Scotch, algo así. A mí me sirven mucho porque en realidad estos las reutilizo, reutilizo y reutilizo. Es decir, se me manchan la primera vez y las puedo usar otra vez. Se me manchan una segunda vez y las puedo reusar ya nada más para limpiar la mesa, etcétera, ¿no? Entonces sean tengan cuidado con eso, ¿no? Porque sobre todo en el óleo, si de repente estoy agarrando yo mis pinceles y voy a hacer algún detalle dentro de la pintura que a lo mejor requeriría otro tono, y a lo mejor tomo mi pincel de piel para hacer el fondo, que va a ser oscuro, a lo mejor va a quedar más claro, y lo peor de todo es que cuando regrese a la piel me va a crear un tono sucio que yo no quiero, que además limpiarlo, como es un medio muy graso, va a ser tal cual pasar servilleta, y entonces se nos va a arruinar. Muchos de los errores en general de principiante es eso, hacen algo, es decir, le dedican tiempo a algo, esfuerzo y energía, se pasan y después regresan a donde empezaron, con lo cual se genera mucha frustración y deciden ya no avanzar. O sea, es decir, ustedes cuando van aprendiendo contra el principal, ¿cómo decirlo? Pues sí, la principal onda con la que se van a topar siempre es con la frustración, ¿no? Ahora, si ustedes además se crean su propia frustración, entonces en realidad quien se está poniendo el camino difícil, pues son ustedes mismos, ¿no? Porque es como el equivalente a cavar un pozo y después volver a llenarlo de tierra para al día siguiente volver a hacerlo. Entonces, traten de que lo que vayan a hacer esté medianamente como analizado, es decir, voy a utilizar esto porque creo que es lo ideal. Si no ocurre lo que ustedes esperaban, por lo menos ya obtuvieron un conocimiento previo, pero no lo hagan sin pensarlo, porque lo que va a terminar es de que van a querer regresar a un punto anterior, que es un poco ahí la ventaja de las computadoras, es decir, en la vida real no hay este control B para otra vez regresar a como lo teníamos. Entonces sean cuidadosos, ¿vale? Ahora, otra cuestión de ser cuidadoso y ordenado es en el uso de sus paletas. Hay muchos artistas clásicos que utilizaban la paleta de madera. Hasta ahorita, la verdad, infiero más que me hace falta buscar información de cuáles puedan ser las bondades de la paleta de madera sobre otras. A mí la única que se me ocurre es que tienes la paleta y trabajas lo más directamente posible, ¿no? Alguna vez ya se los había dicho también en alguna ocasión, es decir, que si ustedes tienen su bastidor, es decir, como lo tengo yo acá, que tenemos el bastidor y de este lado tenemos a la modelo, no le recomiendo este tipo de posiciones, porque lo que hacen es toman la información y cuando terminan la información se regresan y plasman lo que creyeron haber visto, ¿no? En este lapso de ver acá, plasmar acá, se puede perder información valiosa, ¿no? Entonces, la ventaja de una paleta de pintura, comúnmente cuando yo la he visto en los grandes maestros, es que la paleta de pintura la tienen aquí, junto con sus materiales sus pinceles, ¿no? Es decir, hasta no sé si han visto que hay como varios cuadritos así, ¿no? Está el pintor así, su paleta de pintura, y aquí está el cuadro. Entonces, lo ideal tendría que ser que estuvieran viendo a la modelo, toman el color y aplican, ¿no? Eso es la única como idea que a mí en lo personal se me ocurre de por qué el uso de las paletas de pintura.
Además de que son un poco deben de ser un poco más baratas, ¿no? Ahora, muchos de los pintores más modernos suelen utilizar o suelen recomendar el uso de vidrio con alguna hoja blanca, es decir, voy a enseñar yo tantito, aquí se puede ver precisamente esto, ¿no? Este tipo de paletas ayuda muchísimo porque haces la mezcla de color y por el mismo blanco de abajo del papel, yo veo el color como realmente es, ¿no? Otra de sus ventajas que tiene es que para poder limpiarlo es muchísimo más sencillo. Es decir, les voy a enseñar otro para aquí. A ver. Sí me escuchan ahí, ¿verdad? ¿No me oyen? Ay, ya no supe si me oyeron o no. Bueno, les decía. Ay. Sí te escucho. Entonces, teniendo la paleta, si por algo se llega a secar la pintura o hay algún problema, yo normalmente utilizo estas uñas, ¿no? Si se llega a secar, pues es más fácil con esta ir eliminando lo que haya quedado, ¿no? Además de que también, como suelo hacer varias cosas, es decir, habrá un día en el que voy a pintar alguna pieza con acuarela, utilizo este mismo vidrio. Hay otro día en el que utilizo óleo, utilizo este mismo vidrio, ¿no? Porque también no le afecta es decir, es muy fácil de limpiarlo, ¿no? Bueno, entre comillas, hay unas manchas que aquí nomás tiene que nunca se las he podido quitar, pero imagínense, si no se las he podido quitar de una superficie en la que le puedo echar un chorro de thinner y después lavarla, imagínense el trabajo que me costaría limpiar una paleta de madera, ¿no? Ahora, ni siquiera estoy mencionando la otra opción, que son el uso de estas como godet de plástico, que francamente, pues no funcionan, ¿no? Creo que para lo único que funcionan bien esos godets de plástico es cuando van a utilizar acrílico. Y eso sobre todo porque el acrílico, como son otro tipo de plásticos diferentes, es muy fácil que terminan de pintar, lo pueden dejar remojándose en el agua y prácticamente se quita como una calcomanía el acrílico. Es la única ventaja, ¿no? Si llegan ustedes a trabajar óleos, es muy complicado y de hecho a lo mejor han tenido la experiencia en algún momento de tener alguno de estos como platos ya saben, ¿no? De los que les dan como en fondita o de los que son de plástico nada más, ¿no? O cualquier tipo de topper y le echan cierta comida grasosa que tiene mucha pigmentación, como ciertas comidas con achiote o hasta la misma agua de Jamaica, que ven que tiene una concentración de pigmento muy fuerte y nomás ya no se quita, ¿no? Y menos si el plato es como blanquito, ¿no? Si es un platito blanquito, pareciera que no, pero el aceite hace que se filtre un poco el pigmento y entonces el pigmento se queda ya dentro del plástico, ¿no? Y ya no hay manera que lo quite. Entonces, si ustedes tienen un material que de por sí les va a estar absorbiendo el pigmento y además van a estar queriendo hacer diferentes tonalidades en él, va a ser muy fácil que se lleguen a confundir por el tono, ¿no? Ahora, la única desventaja de este sistema del vidrio que yo he notado es un poco lo mismo que con la modelo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la mesa aquí
la modelo acá y a lo mejor nuestro bastidor acá. O lo tenemos acá nuestro bastidor. Entonces, ven, pierden algo de tiempo mezclando y aplican, ¿no? Entonces, traten, por eso les decía, ser organizados, ¿no? Traten de acondicionarse aunque sea, si su lugar de trabajo es su mesita, el desayunador o lo que sea, no importa, pero por lo menos en el momento en el que vayan a trabajar, lo tengan acondicionado, ¿no? Ahí sí ya no es imposible, es decir, a lo mejor si tener todo el taller a disposición es complicado, no todos tienen la ventaja de poder tener un taller, pero sí, mientras más ordenado puedan manejarlo, van a tener mejores resultados, ¿no? Ya les pasé ese tip de la plancha de vidrio. Yo, por ejemplo, había una revista ahora ya extinta, que si alguien tiene oportunidad, por ahí todavía hay en algún, sobre todo en Sanborns, era donde yo las llegaba a ver, una revista que se llamaba American Artist. American Artist traía como lo mejor de lo mejor en arte figurativo, ¿no? Y de American Artist había como, creo que 4 versiones o 5 versiones de la revista. Es decir, había American Artist Watercolor, que se enfocaba solamente en artistas, en tips, en pura información. Imagínense, una revista entera de pura acuarela, ¿no? Sus grandes exponentes, sus grandes marcas, etcétera, ¿no? Había una que era American Artist Drawing, ¿no? O Pencil. Entonces, esta era de puro lápices, ¿no? Puro trabajo a lápices, etcétera. Y había una muy bonita que se llamaba American Artist Workshop. Entonces, en Workshop les abrieron una serie de entrevistas a artistas famosos y ustedes podían ver cómo trabajaban. Dentro de una de esas, yo recuerdo haber visto un señor que tenía una especie, ya saben, como estos, no sé quién los ubique bien, los mueblecitos de los Husky, de los que tienen como ruedas de los de herramientas. Él tenía uno parecido, pero hecho de madera, y le colocó el vidrio como una especie no acostado, sino inclinado, y le puso inclusive hasta luces abajo, y de un lado puso todos sus pinceles, ¿no? Ya saben, como mesita con rueditas de enfermera, ¿no? Que ahí llevan como absolutamente todo. Entonces veías que él era muy práctico, que movía toda su mesita al lugar más cómodo, es decir, modelo, bastidor, y ponía la mesa justo abajo para que tú hicieras mezcla, colocabas tal y colocabas, ¿no? Ese es en el mejor de los casos. Ahí sí, obviamente, en el peor de los casos, como normalmente pasa, y sobre todo aquí en México, no hay las condiciones de un buen espacio, ¿no? Entonces ahí sí, paleta, ¿no? Te llevas una paletita o algo y ahí trabajas. Sería muy difícil tener un vidrio en la mano, ¿no? Y bueno, eso es como en cuestión de dónde vayan a trabajar, ¿no? Ya habíamos hablado también de que tiene que ser un lugar sumamente limpio y sumamente ventilado, ¿no? Para que no vayan a tener problemas. Ya les hablé entonces un poco acerca del orden de sus herramientas. Hay un pequeño apartado en cuestión de herramientas que son las espátulas. Déjenme ver si tengo aquí mi espátula. No, no, tengo una pequeña. Las espátulas también son bastante útiles. Ya saben, son estas que son como de manguito de madera y tienen como una cucharita como de albañil, ¿no? Esas, de hecho, precisamente también funcionan bastante bien en el vidrio, porque con estas, con la puntita, pueden agarrar un poco de color, lo colocan en la superficie del vidrio y empiezan a moler el color para que ayude más a una buena mezcla, ¿no? También las espátulas sirven mucho
para cuando estamos haciendo un cuadro, por ejemplo, y hay alguna sección que necesitamos corregir, o a lo mejor hay toda una sección que tiene un tono, algunas veces ya se los he mencionado, oye, ¿sabes qué? Agrega un poquito de verde o agrega algún color en específico para volverlo más cálido, más frío o para neutralizarlo, ¿no? En dado caso de que lleguen a meter eh, un contraste de color. A veces las espatulitas ahí sirven para agarrar el poquitito de color y sobre el lienzo mezclar un poco y ya nada más terminar de acomodar con el pincel. Otra opción es cuando a lo mejor hay un cachito de pintura que quitar, ¿no? A lo mejor lo intentan quitar con el pincel, pero el pincel a fin de cuentas pues, abre sus pelitos del pincel y en vez un material que querían quitar, en vez de poder eliminarlo, terminan esparciéndolo por el mismo efecto del pincel, ¿no? Entonces ahí perfectamente sirven estas espatulitas para ir quitando color o para generar a lo mejor tener un poquito de color y esparcirlo, ¿no? Como cuando en las películas están untando mantequilla, ¿no? Es un poco eso. Sería muy difícil untar mantequilla con algún pincel, ¿no? A menos que sea como un pincel de cerdas rígidas. Entonces, para eso pueden usar también las espatulitas. La verdad es de que esas son bien duraderas. Yo creo que solamente en mi vida me he comprado 2 espátulas. Una se me rompió porque sí la sometía a mucha carga porque no me faltaba como mucho conocimiento y la otra hasta la fecha la tengo, esa espatulita, y he comprado pinceles que me han costado 3 o 4 veces lo que me costó esa espátula y hasta la fecha ahí siguen, ¿no? Entonces pueden comprarse esa. Hay otras que son como unos cuchillitos, esos los he visto en donde venden como productos de cocina, ¿no? Que es como una hoja parecida a esta, ¿no? Es un cuchillo que tiene como redondito. Ese cuchillo les puede servir porque a fin de cuentas para varias, o sea, si ustedes de repente les gusta la escultura o quieren hacer algún otro tipo de ejercicio, con ese cuchillito lo pueden utilizar, ¿no? Sobre todo también, por ejemplo, yo me he querido comprar unos cuchillos para medir la viscosidad en ciertos materiales. Es decir, yo trabajo mucho con pinturas automotrices, entonces, digamos que si metiera ese cuchillito dentro de la pintura, al sacarlo vería la viscosidad que tiene y el color que tiene. Un poco para quien lo ubique, como cuando están haciendo el chequeo de aceite de un carro, ¿no? Que ven que sacan una varilla y en la varilla se puede ver qué tan viscoso, qué color tiene, si tiene algún material extra. Entonces, si tienen a bien, pueden comprar uno de esos cuchillitos. No es material que, o sea, en realidad, de hecho, si lo ven, nada más les he pedido como 3 pinceles. Vamos a utilizar, si encuentran chapopotes, si no, óleo blanco y negro y su bastidor. Yo ya el bastidor de la vez pasada, ya lo imprimí de nuevo. Entonces aquí pues, voy a estar trabajando. Voy a buscar qué ejercicio vamos a estar haciendo con ustedes. Y qué otra cosa nos falta por checar. Ah, sí, nos falta por checar los mediums. El asunto de los mediums siempre es como todo un rollo. Ya les he platicado muchas veces que normalmente en la pintura necesitamos un pigmento, un aglomerante, algo que lo pegue a la superficie y que además se decolore poco, que lo único que haga es de que el pigmento se quede ahí, ¿no? Y necesitamos un diluyente. A veces llegamos a meter un medium. El medium le da cuerpo, le da algo que no tenía ese material, ¿no? Por ejemplo,
Ay, creo que el otro día habían encontrado un término para medium muy bonito, me gustó. Es para quien ha trabajado la resina, le echamos resina y a veces le echamos a lo mejor un talco, ¿no? Imagínense, o al cemento le echamos grava y le echamos arena para darle otra consistencia, ¿no? Ese talco o esa arena en el cemento sería su medium, ¿no? Y bueno, son como los materiales que solemos utilizar. Del medio, ya les he hablado un poco acerca de que podemos utilizar aceite de linaza, el común y el corriente, el que venden en tiendas de arte, inclusive creo que hasta en ferreterías llegan a vender aceite de linaza, porque antes lo utilizaban también algunos carpinteros. Hay algunos aceites de linaza sellados como al vapor, algunos que son como más ¿cómo decirlo?, más espesos. Hay algunos que tienen secativo. El secativo, como su nombre lo dice, y yo utilizo uno de esos, es el Liquid. Pues es para procurar secarlo más rápidamente a tu óleo, pero en la medida de que sea de calidad tu secativo, pues no pierde calidad del color, ¿no? Básicamente es pintura transparente. Miren, precisamente ahorita que estamos aquí en mi taller, yo les he mencionado que trabajo mucho con pinturas automotrices. Aquí tengo unos ejemplos. A ver. Aquí está. Les voy a mostrar una pintura. Imagínense que es óleo, ¿no? Exactamente sería lo mismo. Imagínense que es óleo negro. Es pintura automotriz negra, pero imagínense que es óleo negro. Vamos a agarrar la... ¿Dónde lo dejé? Mi espátula de metal. A ver. Aquí está. Ok, miren. Voy a agarrar tanta pintura negra y como ustedes se darán cuenta, pues es tal cual, ¿no? Es negro, ¿no? Una pintura como un poco viscosa, ¿lo notan? Y brillante negra. Es como si estuviéramos trabajando óleo. Ahora, voy a agarrar medium o vehículo. O sea, es nada más como terminología diferente, pero es exactamente el mismo concepto, ¿no? Y tengo vehículo o medium de esta pintura. Imagínense que fuera aceite de linaza, ¿no? A ver si le alcanzan a ver. ¿La notan? Básicamente es pintura translúcida, ¿no? ¿Qué onda, Leti? ¿Nos quiere decir algo? No, es que preguntabas que si lo veíamos y sí. Sí se nota. Ya. Ok. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si yo agarro tantito óleo negro o pintura automotriz negra, en este caso, y la mezclo con tantito medio? A ver si lo vuelven a ver. ¿Notan esta zona como es más transparente que esta? ¿No? Sí, ya empezó a secar. Pero es más translúcida. Lo mismo pasa con el medium. O sea, ustedes van a agarrar óleo y su medium, lo van a mezclar y van a hacer un óleo más transparente.
¿no? Para crear veladuras, para cuando en esas ocasiones en las que quieren pintar y dicen, me gustaría que se viera un poquito más roja la piel, pero no quieren echar por la borda lo que ya hicieron, ¿no? Es decir, a lo mejor ya trazaron toda la cara, estructuralmente les gusta mucho, ¿no? Y ven que el óleo es como muy pastoso y les taparía si le meten más óleo, ¿no? Entonces, una opción precisamente, pues es meter medium. Es decir, bueno, vamos a hacerla, la piel más rojiza, entonces meten un medium, meten rojo, lo hacen una pintura rojo transparente y provocaría el efecto visual de que en su, de que su pintura adquirió cierto colorcito, ¿no? Es como si nosotros viéramos, por ejemplo, el atardecer, o sí, algo así, el atardecer a través de una ventana, pero además esa ventana tuviera un color, la ventana, ¿no? Es decir, que fuera un vitral. Ya, si de por sí a lo mejor es amarilla la tarde, con ese vitral la verían todavía más amarilla, ¿no? Entonces, esa es la opción de los medium que vamos a estar utilizando. También ya les había mencionado la vez pasada acerca de la limpieza de los materiales. Esta Abu nos hizo un comentario que me gustó bastante, no he tenido el chance de comprobarlo, muy seguramente lo haremos, de limpiar sus pinceles con aceite, con jabón Salvo de trastes. A mí me parece una buena idea porque no dejaría mucho material y pues a fin de cuentas dice que Salvo les va a cortar la grasa, ¿no? Entonces el óleo básicamente es eso, es grasa. Entonces podría ser una opción. Lo que sí es que cada que estén cambiando de color, tengan su pincel bien limpiecito, ¿no? Es decir, pueden agarrarlo con alguna toallita y exprimirlo como de diferentes lados, moverlo para poder agarrar otra vez pintura. Ahora, ya les había mencionado, podemos tener nuestro, no sé, con los que se lleguen a acostumbrar, ¿no? Unos 4 pinceles, y de repente dicen, bueno, es que ahora voy a hacer esta parte, ¿no? Una parte del vestido que es como rosa mexicano muy chillón, pero no quiero agarrar ninguno de mis pinceles porque ya los tengo, con color carne, con el fondo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí pueden tener a disposición otros 2 pinceles que solo sean para mezclas específicas, ¿no? Acaban la mezcla, lo pueden limpiar y continúan. Ahora, para la limpiada, pues ya les había dicho, nada más lo importante es que tengan su, esencia de trementina o que tengan su aguarrás y pues, obviamente metan su pincel, pero que no llegue al fondo del piso de su vaso porque se les va a empezar a deformar. Hay algunos utensilios que sirven para que el pincel se quede como allá arribita, ¿no? Hay alguna opción que pueden llegar a utilizar, por ejemplo, busquen algún recipiente grande, alguna cubetita, o a lo mejor estos como botes de pintura, no sé, ¿no? Algún recipiente grande y en ese recipiente pueden agregar su esencia de trementina o aguarrás si están dispuestos a aguantar el olor y pueden comprar una de estas, cuando compren atún, agarren la latita y, es decir, volteenla y le pueden, donde está como el piso de la latita, es decir, a ver, déjame ver cómo mostrárselo. Bueno, sí, sería como esto. Es decir, tenemos nuestra latita y aquí pueden perforar varias veces para hacer una especie de coladera. Entonces pueden
agarrar su bote y en una tapita que obviamente quepa en su bote, la meten y va a tener los agujeritos. Entonces va a ser más fácil que puedan meter sus pinceles y ese cachito de latita agujerada va a permitir que sus pinceles no lleguen hasta el fondo con todo como el cochambre que le queda. Quien ya ha trabajado óleo recordará que cuando limpian en un vasito, como que hasta el final se va creando un sedimento, ¿no? Entonces, este sedimento, si ustedes, además de meter su pincel así de buenas a primeras, que se los va a deformar, este sedimento se va a ir pegando en la parte de hasta arriba de los pinceles y va a terminar por echarlos a perder, ¿no? Entonces, con esta latita o con alguna especie de trampa con agujeritos, les permitirá que pase la trementina, es decir, que llegue, se moje su pincel, a lo mejor yo podría tener la trementina hasta acá, ¿no? Que moje su pincel, pero que no llegue al fondo, ¿no? Que tenga algo que lo esté deteniendo. Ahora, esa trementina, después de mucho tiempo, pueden quitar la rejita y la tiran. Eso siempre tírenlo en una acera o en algo que le dé directamente el sol para que se evapore. No lo echen al drenaje, es importante eso, porque se suele tapar. Y obviamente un tip es que, por ejemplo, si yo llenara hasta acá de trementina, me voy a gastar como un cuarto o más, yo creo, casi medio litro de mi trementina se va a quedar aquí, y lo malo es de que se va a agarrar un color o va a agarrar partículas de pintura que ya no me sirven para otras cosas, ¿no? Es decir, esta agua, la que sobró, ya no la podemos utilizar para otras cosas. Entonces, traten de agarrarse un bote, como les decía, grande, y si tienen tapa, qué mejor, porque así colocan la tapa, tienen su esencia de trementina, que solamente es para limpieza. Obviamente se va a ir evaporando, pero ustedes ya nada más le echan un chorrito y digamos que es su vaso de pura limpieza, ¿no? Es como estas cubetas de agua sucia que salen de la lavadora, ¿no? Son útiles, quizás ya no para lavar trastes, ya no para bañarse, pero quizás a lo mejor para el baño o bajo ciertas condiciones hasta para el césped sirven, ¿no? Entonces, o para lavar, o sea, es decir, utilicen lo más que puedan esos materiales, ¿no? Porque ya habíamos hecho alguna vez el comparativo, en realidad no es tan caro pintar, más bien son algunas tiendas que a veces abusan un poco del costo de los materiales, pero en realidad si lo piensan, con una tablita, una imprimatura sencilla, un par de óleos hasta que se puedan comprar en cualquier tienda y unos pinceles tienen para rato. Es decir, por materiales no les sufran tanto, ¿no? Por lo menos ahorita ya, la clase pasada ya vimos pinceles, ya vimos tipos de pinturas, marcas, lo que vamos a estar utilizando. Ahorita ya vimos el tipo de pintura, si pastosa o líquida, ya les recomendé que es dependiendo mucho del tipo y estilo de pintura que vayan a desarrollar, que sean ordenados con sus herramientas, traten de tener algún vidrecito. Yo, por ejemplo, el vidrio que les mostré, no me acuerdo, creo que me salió en como 150, algo así, este vidrio, pero este vidrio es un vidrio templado, ¿no? Y es de como 6 milímetros. A mí me gustaría comprar un vidrio un poco más grueso, porque estoy seguro que sería difícil que se rompiera, pero también templado, entonces trabajaría muchísimo más a gusto. Y este vidrio es como de 60 por 50 más o menos, ¿no? Y ya con este vidrio tengo
tengo bastante rato, inclusive quiero comprar otros. Pues ya sería como lo que tiene que ver con materiales, un poco con el taller. Haría falta, tal vez nos hace falta un poquito hablar de caballetes, de soportes de madera. Como ustedes se darán cuenta, pues yo puse estos de acá atrás, los de... Bueno, es que no sé ni cómo se llaman este tipo de caballetes. Los he encontrado como caballetes de pared, pero tienen la ventaja de poder moverlo hacia donde yo quiera. Nada más ignoren esa parte, ¿no? Tiene la ventaja de poder moverlo hacia donde uno quiera y no tiene tanto problema. Me hace falta, eso sí, precisamente ponerle algo arriba para que se fije, pero pues no hay mayor problema. Y si se dieron cuenta, en este mismo riel estoy colocando 3 caballetes diferentes, lo cual me daría la oportunidad de hacer obra en pequeño formato, o si quisiera hacer obra de todo el tamaño de esta pared, podría hacerla gracias al caballete, y ese caballete casi no me ocupa espacio, ¿no? De ahí están los de tipo francés, los que no me gustan nada, que son de los que se mueven todo. Están los más profesionales. Profesionales, yo creo que alguno decente, acabo de ver uno en el centro en 3,500, algo así. Y están los respiradores. La verdad es de que yo tengo en mi casa un respirador, lo compré de segunda mano, me salió súper barato, creo que me salió en 1,600, pero ya es usado, es de metal, entonces la verdad es de que ese no me ha dado ninguna falla, ¿no? De hecho, más bien sufriré mucho el día que ya no sirve ese respirador, pero además es un respirador que creo que es de los años 70, o sea, es viejísimo, o sea, tiene más años ese respirador que yo, ¿no? Entonces, espero que todavía inclusive hasta me toque heredarlo, ¿no? Y pues bueno, creo que por lo menos en cuestión ya de los materiales que estamos usando, sería casi todo, ya nada más hay como ciertas cositas muy puntuales que les vamos a ir diciendo y materiales nuevos que les vamos a ir mencionando. Ya algunos ya se los he mencionado, como por ejemplo el aceite de cobalto, que lo llegan a utilizar mucho, es un secativo, no sé como químicamente que contenga, pero como tal el cobalto hace que tu pintura se seque demasiado rápido y en general seca toda la grasa, ¿no? Por ejemplo, yo también lo puedo utilizar para la resina, pero tiene la gran desventaja de que te reseca de más la pintura, lo que provocaría que no, que se termine agrietando en un par de años, ¿no? Entonces, en un inicio había gente que recomendaba el aceite de cobalto, ahorita ya prácticamente nadie lo recomienda, pero pues obviamente todavía se encuentra en los libros de arte, ¿no? Creo que lo ideal en este caso es el liquid. Si no quieren que seque como tan rápido, que de hecho casi nadie quiere que tarde en secarse, pues pueden agregar un poquito de aceite de linaza o alguna de sus vertientes de los diferentes, el aceite stand o aceites pesados, etcétera. Pueden agregarlos tantito, pero ya lo iremos viendo y yo creo que más prácticamente. Les voy a mandar una imagen que me gustaría que vayamos como trabajando con ella. Yo creo que la próxima clase terminamos toda esta parte como preparatoria de lo que van a necesitar precisamente de pintura y vamos a abordar ahora un poquito más de el dibujo preparatorio a una pintura, ¿no? Para esto vamos a necesitar la imagen, vamos a ver cómo se aborda un dibujo preparatorio para después pasarlo a su obra, ¿no? Porque hay muchísimas maneras, ¿no? O sea, están desde la antigua, que era hacer tu boceto en carbón, en un papel sumamente delgado, picarlo, inclusive hasta había unas herramientitas. Antes de ahorita ya casi nunca las he visto,
había unas herramientitas que servían para puntearlo y después le pasábamos tantito carbón y servía como una especie de papel calca, ¿no? Pueden tal cual calcarlo. ¿Qué otra opción? Podemos proyectarlo con un cañón láser o con algún otro tipo de herramienta parecida. No piensen que esa técnica es como nueva. De hecho, se menciona mucho que, ándale, sí, con un punzón, pero ¿sabes qué onda con el punzón, Leti? Que está así súper lento el asunto, ¿no? Antes había, todavía lo llegué a ver, una especie como con las que cortan las rebanadas de la pizza, no sé si lo ubiquen, ¿no? Es como una especie de círculo metálico con puntas en todos lados, como si fuera un punzón. Entonces, pasas ese círculo metálico como si quisieras cortar una pizza y te va generando todos los piquitos. Entonces ya no estás de uno en uno, sino que agarras ese y empiezas a trazar como de cochecito toda tu imagen. Les digo, ya la última vez que lo vi fue hace años en el centro, alguien lo vendía y me lo quería comprar nada más como por tenerlo, pero yo ya no trazo así cuando necesito hacerlo. Entonces les voy a enseñar las diferentes maneras de pasarlo. Ándale, exacto, la carretilla, ¿no? Precisamente que supongo yo se utiliza para marcar los patrones, ¿no? Supongo yo que para eso lo utilizas. Eso supongo, entonces en uno de materiales ay, se me fue como, sí, de telas, ahí deben de venderlo, ¿no? En una parisina, todas estas, deben de tener alguno de esos. Voy a ver si compro uno y les enseño a usarlo, ¿va? Y también, obviamente, podemos proyectarlo. Hay diferentes maneras de proyectarlo, inclusive mencionan mucho que ¿quién era? Caravaggio utilizaba una especie de proyector antiguo, obviamente en ese entonces era como el último grito de la moda, era un cuarto oscuro o una caja oscura con un hoyito. Hace poco hicieron uno aquí en la casa. El chiste es de que Caravaggio proyectaba a sus modelos, les ponía una vela en la parte de atrás y se proyectaban en la pared y él calcaba algunas de las cosas. No lo calcaba totalmente, pero sí calcaba algunas de las cosas, ¿no? Y Caravaggio no era el único. Había varios pintores de la antigüedad que a veces lo llegaban a hacer. Inclusive hay pintores actuales bastante, hay uno que yo sigo mucho, Dred Strutman, él llega a proyectar algunos de sus cuadros, pero él hace el dibujo original, él hace el boceto y después manda su boceto a su proyector, tiene un mismo proyector y lo proyecta en una pared, pero vaya, o sea, es como un hilo muy delgado entre si es buen artista o no, o sea, algunos dirían, qué chafa, pero pues a fin de cuentas es su dibujo, o sea, está calcando el dibujo que él hizo, solo que ya lo está calcando en el tamaño que lo va a necesitar, porque él le gusta dibujar en pequeño, no lo dibuja tan en grande. Entonces, y además de que también, obviamente, cuando lo hace en grande, pues mete algo de dibujo, entonces sería, no me imagino que alguien como que le arremeta tanto a este artista, ¿no? Si es tan bueno. Pues hay un artista muy famoso, déjame recordar cuál es, que de hecho hasta hace tapetes, pero igual usa proyectores. Uh-huh. Y es muy famoso porque lo hace hasta con materiales reciclados. Pero hasta, tú dices, lo proyecta y la gente va acomodando para hacer la imagen. Pero ahorita no recuerdo el nombre. Soy muy mala para los nombres. Pero déjame checarlo y te lo...
Ajá. Sí, entonces, o sea, no se preocupen por eso de ya sea calcar, hacer stencil, proyectar. Les voy a enseñar las diferentes formas y hasta hacemos algunas, porque parece ser que no, pero, ay, se escucha muy fuerte tu micro, Lo voy a, ahí está. Son diferentes formas y pareciera que no, pero hasta calcar o sacar una plantilla o sacar un buen stencil tiene su complejidad, ¿no? O sea, tú misma, a lo mejor ahorita me podrás decir, en la carretilla, pues puede haber errores, ¿no? Y teóricamente se está calcando, ¿no? Entonces, volvemos a lo que les había dicho acerca de el tiempo y ser organizado, ¿no? Yo ya sé que lo puedo hacer, por ejemplo, este artista que les menciono, él sabe que lo puede hacer, ¿no? Él no tiene problema, él hizo el original, pero ¿para qué se va a volver a desgastar en hacer otro si él lo puede proyectar su mismo dibujo, ¿no? Porque a fin de cuentas hay una economía de tiempo que él tiene que cumplir. Entonces, y sobre todo también, si les llega a caer algún trabajo así, ¿sabes qué? Es que este trabajo es un trabajo express, ¿no? Úsense de todas las herramientas adecuadas que pueda haber, y adelante, ¿no? Por ejemplo, hace poquito me estaban enseñando una chava que hace retratos de manera digital, pero digamos que la chava parecía que ya tenía una plantilla. Es decir, digamos, no sé, es como si yo estuviera aquí y atrás de mí estuviera unos arcos como muy bonitos de herrería, y atrás un bosque, ¿no? Entonces, ella lo que hacía es en digital, tiene todo, hasta tiene mi cuerpo y tiene el fondo y todavía lo que hay atrás, y ya nada más te dice, te cobro, dame 50 pesos, o creo que hasta ella cobraba menos, y te hago tu retrato. Y lo único que hacía era que interponía imágenes y sacaba tu retrato, pero salía con el cuerpo de la plantilla, con el fondo de la plantilla, con el bosque, todo eso ya lo tenía prediseñado y solamente dibujaba el rostro. Entonces, cuando lo ves así, dices, pues que algunos de hecho le enjaretaban mucho eso, ¿no? No, es que estás malbaratando mucho tu trabajo, bla, bla, bla. Pero a fin de cuentas, hacer el retrato te podía tomar unos 20 minutos. Y si por esos 20 minutos estás cobrando hasta 20 pesos, porque inclusive creo que la chava ni siquiera en físico te lo entregaba, te mandaba la imagen JPG para que tú fueras a imprimirla a donde tú quisieras. Es decir, solamente te cobraba por hacer un dibujo en su tableta, ¿no? Un dibujo que haces en 20 minutos y lo cobras en 20 pesos, no tiene problema. ¿Qué hacen ahora con las transferencias, no? Que las Sí, de las que ya dicen, vamos, quiero mi retrato, las transfieren en telas y ahora ya ves que las bordan. Ahora las están bordando y las decoran y pues eso es lo que único que hacen, o sea, no las dibujan. sí, exacto, ¿no? O sea, siempre aprender a dibujar les va a abrir la puerta a un montón de cosas, ¿no? Les va a abrir, a diseñar desde cero. Pero vaya, o sea, no se cierren a las nuevas herramientas que están ahí, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el aerógrafo, y en su momento el aerógrafo era muy criticado porque ni siquiera tocas la obra, ¿no? O sea, con un aerógrafo prácticamente aquí estás con tu lienzo y nunca la estás tocando, solamente le estás aventando la pintura, ¿no? En su momento fue muy criticado, pero pues ahí están las herramientas, ¿no? Obviamente a mí no me dejaría de interesar hacer un cuadro al óleo, hacerlo a lápiz, hacerlo con la técnica antigua, porque yo sé que para mí tendría otro valor, ¿no? Y también por onda filosófica, en teoría están haciendo algo de arte porque les está llenando una parte de ustedes en particular, ¿no?
no necesariamente a veces es la del bolsillo. Yo, por ejemplo, les decía a varios amigos, mira, yo tengo obras que nunca en mi vida he vendido, nunca las he vendido y estoy seguro que nunca las voy a vender, pero no sabes esas obras cuánta cantidad de trabajo me han traído. Eso es diferente, ¿no? Por ejemplo, este de acá, nunca en mi vida lo he vendido, ¿no? Es más, ahorita ya creo que ni me interesa venderlo, ¿no? Pero siempre ven este y me ha traído mucho trabajo. Entonces, es para mí significa algo que hice con tiempo, con tal. Y cuando me dicen, oye, ¿puedes hacer esto? Sí, ¿no? A lo mejor te cuesta tanto. Ah, oye, pero me lo puedes hacer así. Y entonces empiezan todas las variantes, ¿no? A lo mejor hasta termino proyectándolo, haciendo una onda de calca o dibujándolo a mano si tengo tiempo, pero vaya, no me acomplejo tanto por eso, ¿no? Porque ahí lo que estoy haciendo es cobrando. Ahí sí es diferente, ¿va? Entonces no se preocupen tanto de eso y por eso mismo tienen que aprenderlo para saber cómo se hace. Y yo creo que les decía, ya vamos a trabajar, les voy a dar una pequeña lista de materiales para la siguiente clase. Coméntenme, bueno, no sé, a ti, Leticia, ¿qué te parece el horario? ¿No Para tienes mí problema? no, ¿Está para bien? mí está bien, sí, para mí está muy bien. Perfecto. Dayan, ¿cómo andas tú de horario con esta clase? No, pues para mí está bien, o sea, a final de cuentas, pues ahorita sigo en horas de trabajo, pero pues no tengo problema, pues porque los Sí, se lo estoy puedes escuchar. escuchando y así. Exacto, sí, no tengo ningún problema. Va. Pues creo que en tu caso, Hortensia, no sé cómo ves. Está bien, Perfecto. pero nada más a lo mejor algún día se me va a empalmar con vitral, Ok. porque parece ser que tengo que ir a presencial cada 15 días allá al Faro Oriente. Ah, O ok, con sea, esta Telma, ¿no? sí, con Telma. Ujú. Entonces, a lo mejor en esos días faltaría o llegaría tarde, pero está bien el Ah, ok. horario. Ah, perfecto. Ujú. Bueno, o sea, sobre todo, más bien yo creo que entonces tengo que hacer más publicidad, porque habían unas personas que me dijeron que estaban buscando talleres gratuitos. Les pasé el link, pero pues, o sea, no, nos animaron. De todas maneras, sea como sea, pues vamos a seguir como grabando, pero sí, tanto para mí como, obviamente, aunque sé que quizás algunos lo vean en grabación, a veces en estas clases sí conviene más que sea, por lo menos que se puedan conectar, porque si solamente, si tengo más en grabación, o sea, gente que lo ve en grabación, que gente que lo ve en vivo, por lo menos, me va a costar mucho trabajo justificarlo ante la secretaría y mejor la secretaría me va a decir, dalo en presencial, ¿no? Porque pues, no tiene caso si lo están viendo en video, mejor vamos a darlo al público que lo vaya a ver en vivo, ¿no? Pero hay que luchar. Yo creo que este asunto de en línea, la verdad, ya yo lo veo ya como permanente. Muy seguramente siempre estaré dando algún taller en línea y lo noto bastante porque pues, en la fecha en Amafi y en otros talleres que teníamos, pues ustedes lo notaron, ¿no? Gente de Michoacán, gente de Morelos, gente de Chile, se vuelve ya de todo, ¿no? Entonces, poco a poco yo creo que sí se va ya como a instaurar e inclusive tener nuevas mecánicas de virtualidad, que eso también va a ser interesante más a futuro, porque como ya se los había dicho a algunos, una cosa es de que ahorita por la pandemia tuvimos que entrar en la onda virtual, pero ahora que ya esperemos estar saliendo de esto, más bien ahora tenemos que entrar en una modalidad híbrida en la que haya clases presenciales y yo poder decirles, sí, no hay bronca, ve la clase de tal día, ¿no? Ahí hablamos de eso. Y si tienes alguna duda, lo checamos en particular. Pero si quieres esto, lo vemos a través de video o quizás haya clases que hagamos puras asesorías, no sé, o sea,
ya estaremos checando, lo cual es la ventaja de la virtualidad, ¿no? De, a lo mejor ahí sí, como decimos, Leticia, no tener que ir ahorita hasta Faro Aragón para checar un tema así súper sencillo, ¿no? Pero ya iremos como descubriendo y encontrando ese hilito negro. Ahora, básicamente ahora sí es encontrarle el hilo negro, ¿no? Pero bueno, chicos, por lo menos por el día de hoy sería todo. Nos veríamos el jueves. De todas maneras, yo espero tener, a ver si hoy mismo subo esta clase al Classroom y les paso los tips de estos que los estuvimos checando hace ratito para que les den ahí una checadita. No son muchos, la verdad es de que el libro, por lo que entendí, es un montón. O sea, el libro sí trae un montón de tips. Voy a checar a ver en cuánto está y si está en mis posibilidades, igual y lo compro. Pero me gustó, se ve interesante. Pero con los que nos mandaste ya con esos, con los que vimos hoy. Son varios. De hecho, nos podrían mandar así como al WhatsApp para imprimirlos, así como unas copias o algo así. Vale, ir armando el librito, ¿no? Sí, sirve que ya le estoy entendiendo más al Drive. Entonces, nada como la precariedad para aprenderle a ciertas cosas. Sí. Al rato van a ver que voy a hacer magia con este Zoom. Pero, poco a poco. ¿Va, chicos? Isa, ¿cuándo nos mandas la imagen? Yo creo que la mandaría, si puedo, hasta hoy mismo. Nada más tengo que checar qué imagen y que esté relacionada precisamente a lo que ya vamos a ver el jueves. Si veo que el jueves podemos hacer algún otro ejercicio, igual me espero, ¿va? Pero déjenme checarlo. Sí. Yo lo checo entre hoy en la noche y mañana y se las mando para que tengamos, o sea, como más preparado todavía el jueves y vemos quién se va integrando, ¿va? Ok, podría seguir dando teoría, ¿no? Así como hoy. Va a ser teoría y ya, ya vamos a meter práctica, eso sí, o sea, sí tengan como en cuenta que tengan listos sus papeles, sus materiales de pintura, sí tenganlos a la mano para que vamos a estar trabajando, ¿va? Isa, de lo que se hizo anterior en el curso pasado, ¿también vas a revisar? ¿Te acuerdas que cuadro y que lo tengo ahí detenido porque la última velatura me quedó muy roja? Pues vas. ¿Sí? Sí, si quieres lo traigo para el taller y acá lo armamos. Y me decías, bueno, vi que el bastidor no importa el tamaño, ¿verdad? Que nada más que no sea menos de 35 centímetros. Sí, que sea un poquito grandecito. Ok. ¿Va? Sí, está bien. ¿Va? Gracias. Bien, entonces, chicos, pues entonces sería entonces todo y pues nos vemos el jueves, ¿va? Gracias. Cuídate bien, mucho. entonces, ¿Vas a subir la clase, Cris?